por hoy Madrid Sur. David Sañudo. Es la 1 y casi 40 minutos, 2 menos 20, los cielos despejados, 12 grados en los termómetros del sur de Madrid. Es jueves y hablamos de libros. Don José Manuel Contreras, queridísimo Chema, ¿qué tal está usted? Muy buenas tardes. De maravilla de jueves. Y no me diga usted que hoy no es magia. Ya he dicho yo antes que hoy te lo compro. Sí, pero usted dice una razón y yo digo otra, ¿vale? De la magia de hoy, por ejemplo. Porque vamos a tener a Jesús Gallego, a nuestro Jesús Gallego hablando de su primera novela escrita, o publicada por lo menos, ahora le preguntamos. Sí, pero el gallego ese que escuchamos Gallego, cuando escuchamos deportes, pues es mágico. Déjeme que sume a esa magia, sabe usted mi vinculación con el mundo del teatro. Sí. Hoy es el Día Mundial del Teatro. ¿Hoy es el Día Mundial del Teatro? Sí, señorito, entonces tenemos magia por pero todos los lados. Y el Día de la Poesía fue también el viernes pasado. Exactamente, la semana pasada. Estoy lleno de días mundiales. Hola Jesús Gallego, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola David. Pues muy bien, muy contento de estar aquí con vosotros, contigo hablando de libros y con todos los oyentes. Pues encantado de verdad, gracias por esta herencia, y digo herencia porque es el título de la novela, de esta novela que nos presenta Jesús Gallego, y te digo gracias por esta historia fantástica que nos lleva hasta el año 75, y sin hacer spoiler ni nada de esto, ¡ostras, qué final! Pues ya empezamos por el final, Chema, y no por el principio. Lo siento. Bueno, es que se lo debía. ¡Ostras, qué final! Se lo debía. ¡Ostras, qué final! Y empezamos por el principio. ¿Cómo surge? Sí. Adelante. Pues, la novela surge porque, bueno, yo he sido siempre un lector empedernido de novelas, y algunos de los escritores a los que he seguido siempre, voy a decir por ejemplo Mario Vargas Llosa, Juan Gabriel Vázquez, en algunas de sus novelas trataban acontecimientos históricos que habían surgido en sus países o en otros países, pero de una manera muy especial que era diferente a como lo hacían los periodistas o los historiadores, ¿no? Que enumeran una serie de acontecimientos, nombres, datos, hechos, etcétera. Ellos lo que hacían era contar cómo la historia, cómo esos acontecimientos históricos habían afectado a personas anónimas, a la vida anónima de determinadas personas, a su moral, a su alma real. Claro. Y yo quería hacer algo así, y bueno, pues me decidí a elegir 1975 porque ese es el momento en el que, un momento tremendo de la historia de España, que al menos a mí, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pues no se nos había explicado bien, porque a mi generación, yo tenía 7 años cuando murió Franco, me enteraba de más bien poco, pero y luego ya cuando crecí, estudié en el instituto, en la universidad, a esa época vimos muy poco, nunca llegaban los temarios. Sí. Nos había dicho más o menos que murió Franco, llegó el rey y ya está, y viva la democracia. No, ni mucho menos tan sencillo, y tan fácil. Sí. Yo tenía algo más de edad que tú, yo ya tenía 15 años. Y sí, conocías, sabías algunas cosas y algunas cosas habías vivido, ¿no? Ya con esa edad ya llevabas pantalón largo, ¿sabes? Entonces, yo de algunas de las cosas que hablas aquí, se habla de una serie de personajes y los personajes que conocemos todos de la historia. Hay personajes de ficción y personajes reales. Sí, pero esos personajes reales en los que yo me centro, ¿no? Aunque él se centra el autor sobre todo en los personajes y en esos anónimos, ¿no? Que es lo que conforman esta historia fantástica, son personajes que has oído hablar de ellos, y yo he oído hablar a mi padre de ellos, de alguno de ellos. Mi padre era cobrador de autobuses en la empresa municipal de transportes. Una de las líneas que él trabajaba era la Ciudad Universitaria, y cuando él me hablaba allí de los guerrilleros de Cristo Rey, claro, cuando él me hablaba allí de todo lo que pasaba, de cómo subían gente de paisano a los autobuses y bajaban a los estudiantes y los molían a palos allí y se los llevaban detenidos, yo lo he vivido ahora mismo con la novela de Jesús, con Herencia. Claro, te estás refiriendo a la Brigada Político-Social. Efectivamente. Una parte que aparece en la novela, sí, personajes reales como Billy el Niño. Exactamente. O el comandante Conesa, sí. Claro, es que la Brigada Político-Social actuó mucho ya en los últimos años del franquismo, porque en su labor estaba pues la represión de los movimientos juveniles y por supuesto la persecución de los terroristas de la banda ETA o de que ya estaban actuando en aquellos momentos. Efectivamente. Que recordar que en 1975, 3 meses antes de que muriera el dictador, hubo 5 ejecuciones, 5 fusilamientos de 3 terroristas del FRAP y 2 terroristas de ETA. Bueno, pues la Brigada Político-Social es un
España muy interesante. Voy a dejar un dato que no Sí. para contar cómo era ese organismo hay que pensar que cuando termina la guerra civil y la policía, la primera policía secreta que se crea entonces en España es digamos, adiestrada por la Gestapo. Joder. En el año 40 Sí. ha terminado la guerra en España y los primeros policías son arrestados por la Gestapo. Termina la Segunda Guerra Mundial, España está aislada, luego llega la apertura de Estados Unidos y entonces el segundo cuerpo que adiestra a los policías secretas españoles a la Brigada Político-Social es la CIA americana. Efectivamente, claro, Hay un montón de policías españoles que viajan a Estados viajan Unidos, allí. a la central de la CIA, Claro. y son adiestrados pues, en el espionaje, en las escuchas telefónicas, en las torturas, en cómo inmiscuirse en los grupos, etcétera, etcétera. Y los últimos, que también tienen contacto con la policía secreta, es la DINA, la policía secreta De Pinochet. que también aparecen Lo, como lo mejor de cada casa, vamos, madre de Dios. Sí. Hay una premisa, yo creo, Gallego, en este libro y es, flota siempre, o al menos es mi impresión, ¿no? En el ambiente, la pregunta de, vale, sí, después de lo que pasó, de la muerte de Franco, de alguna manera, no se sabe si en una voluntad única o en una suma de voluntades individuales, se llegó a lo que hoy es una democracia consolidada en España. Pero que no nos creamos que este es el único escenario posible. O sea, pudo haber salido esto de otra manera totalmente diferente. Claro, por supuesto. Sí. Yo a medida que fui descubriendo cosas que sucedían, me iba sorprendiendo de lo difícil que fue aquel momento y de realmente la incertidumbre y el desasosiego que debió pasar toda la gente adulta en ese momento. Sí. Porque no se sabía muy bien qué iba a pasar con el rey. El rey, digamos que no era casi querido por nadie, ni por la oposición democrática, que lo consideraba un heredero del franquismo, y por supuesto por los duros del régimen, que ya sabían que Juan Carlos estaba realizando movimientos por detrás, contactos con la gente de izquierdas del exilio, y que iba, por supuesto, a traicionar su juramento de respeto a los principios nacionales del movimiento. Entonces, para que la gente se haga una idea de ese movimiento de oposición a Juan Carlos que hubo entre los duros del régimen, solamente voy a dejar un dato que, contrastado con muchos historiadores con los que he hablado, que están de acuerdo. Pensemos que todas esas fuerzas que aparecieron, por ejemplo, en el 1977 con la Operación Galaxia, o en 1981 con el golpe de Estado de Tejero, con la Guardia Civil en el Congreso, los tanques en Valencia, etcétera, etcétera, si ese movimiento de 1981 hubiera tenido lugar en 1976, hubiera triunfado. Yo estoy convencido. Era todavía débil, y el momento era tan grave, de tanta tensión, con atentados, asesinatos, secuestros, que la gente hubiera admitido que los militares pusieran un poco de orden, por así decirlo. Sí, no, lo hubieran... Llegó en el 81 y ya la situación era diferente. Claro, lo hubieran normalizado porque esos herederos que venían del franquismo, bueno, pues se hubieran impuesto, o sea, no tengo pero fíjate, ninguna duda. Yo comparto eso que decís, pero también es verdad que el pueblo español demostró en las urnas, que es la voz que se nos dio entonces, una madurez que a lo mejor incluso sorprendió, ¿no? Porque tú ves los resultados de las primeras elecciones y las opciones franquistas, más franquistas, porque había de todo, obviamente, no recibieron tantos apoyos, Gallego. No recibió apoyo el partido de Blas Piñar. Efectivamente. La gran representación. Pero hombre, Suárez es Suárez, claro, y venía de donde venía, sí. Pensemos, en efecto, es que Suárez había sido el principal dirigente del movimiento nacional. Efectivamente. Suárez venía del régimen. Esa fue una de las claves para que él pudiera llevar a cabo el cambio, que él venía de dentro, y por mucha gente era visto como alguien conservador, alguien tranquilo, alguien que no iba a permitir que esto se convirtiera. Claro, ni que el rey sacara, digamos, los pies del plato del todo, como que parecía que iba a estar un poquito controlado, claro, pero bueno, es el resultado. También hablas en el libro, que me parece a mí que la parte de investigación ha tenido que ser apasionante. ¿Te has obsesionado un poco con ella en algún momento, Jesús, con la parte de investigación? ¿Has llegado a decir, mira, ya no voy a seguir investigando porque es que ya me voy por otros derroteros y ya no puedo más? La verdad es que había veces que tanta información llegaba a abrumarte, pero lo que me ha sucedido es que como yo desconocía
Claro. Me ha parecido tan interesante que no me ha supuesto un gran esfuerzo, Sí, ¿no? sí. A medida que conocía hechos, acontecimientos, circunstancias, me ha apasionado realmente, ¿no? Sí. La gente dice, joder, ¿has tenido que pegar una paliza? Digo, sí, pero la he disfrutado. Sí, porque cuentan muchas cosas y está documentado muchas de ellas y demás, pero se habla de aquel intento de prolongar de alguna forma la vida de Franco para ver si cambiaba un poco, vamos a decir, su herencia, ¿no? O su Claro, claro. sustitución. ¿A Para quién ver si... elegimos? Es que el rey no era la única Claro, opción de ser rey, es claro, verdad. entonces estaba esa situación, ¿no? Y me parece apasionante, ha tenido que ser increíble, ¿no? El descubrir ese Sí, sí, punto. porque ese episodio real yo tampoco tenía conocimiento exclusivo de él, ¿no? Sí, Cuando el Franco elige como heredero de la jefatura de Estado a Juan Carlos, había otros candidatos, claro, pero él decidió elegir a Juan Carlos, al hijo de Don Juan, se educó aquí, etcétera, etcétera. Pero Juan Carlos nunca fue bien admitido por la familia de Franco, sí, ni como os decía antes, por los duros del régimen. Entonces, durante 4 años antes de morir Franco, incluso más cerca, sí, 2 años antes de morir Franco, hubo un movimiento para que el caudillo cambiase la elección de Juan Carlos y eligiera a Alfonso de Borbón, que curiosamente se había casado con la nieta Sí, de claro. Franco. claro, Juan Carlos Probablemente Martín. esa decisión, porque Alfonso de Borbón era primo del rey, hijo de un hermano de Don Juan, y Sí. tenía también derechos Sí. dinásticos a la corona, de sucesión, claro. lo que hubiera sucedido es que primero el cambio hubiera sido más controlado, porque Alfonso de Borbón era una persona más cercana a la familia de Franco y a los duros, a los azules Sí, del régimen, sí, y segundo, que la familia de Franco hubiera entroncado con la nueva dinastía. Uf, Hubiera sí. sido parte de la nueva dinastía Sí. y eso les hubiera permitido pues seguir teniendo una posición de favor como Sí. tenían siendo la Sí. familia del jefe del Estado, ¿no? Esa inviolabilidad, ese respeto, pues imagínate, hay una anécdota que se cuenta que es real, y es que doña Carmen Polo, la mujer de Franco, en el Palacio del Pardo, a los criados, a los asistentes, les obligaba a dirigirse a su nieta como Alteza Real. Sí, 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 sí. Que justamente es a los reyes. Sí, ya. pero Carmen había que llamarla Alteza Real. Oye, hemos hablado, Jesús, de ese gran escenario Sí. que conocemos a trazo fino, a trazo gordo, de lo que ocurrió en 1975, y a partir de entonces ese es el gran escenario. Pero ¿cuál es la historia que tú nos cuentas? ¿Quiénes son los protagonistas? ¿Por qué has elegido estos protagonistas? Yo he elegido 3 protagonistas. Hay una mujer que se llama Manuela, que está inspirada realmente en mi madre, que es una señora que había vivido en Jaraicejo toda su vida, no había conocido otro régimen que el régimen franquista, Sí. se había educado en la escuela franquista, en la religión, etcétera, etcétera, y vino a Madrid desde Extremadura como otras cientos de miles de personas a pasar por delante de la capilla ardiente de Franco en el Palacio Real. Lo curioso de esa mujer es que ella, habiendo tenido esa educación, su padre había estado en las cárceles de Franco por haber ayudado a los maquis, es decir, su padre era un hombre de izquierda. Sí. Esa dicotomía de cómo era ella y de cómo era su padre a mí me interesaba mucho, y eso está contado en el libro. Sí. Hay otro personaje fundamental que a mí me atrajo mucho, que es un chaval de 20 años que es miembro de un comando de ETA que está en Madrid preparado para atentar, porque ETA ya entonces atentaba en Madrid, aparte de haber matado a Carrero Blanco, claro. Bomba en la calle Correo y haber matado a 20 personas. Bueno, pues ese chaval que tiene 20 años, que es un miembro de un comando de ETA, resulta que no había nacido en Euskadi, había nacido en Zamora y era hijo de unos emigrantes zamoranos, de los decenas de miles de migrantes, cientos de miles que hubo en Euskadi que iban a ganarse la vida. Entonces yo en la novela intento explicar cómo un chaval que ha nacido en Zamora y que llega a Euskadi con 5 años termina cuando tiene 19 por integrarse en una banda asesina para matar en nombre de la liberación del pueblo trabajador vasco, porque yo no entendía eso como podía ser, ¿no? Sin embargo, ellos había que conocer las circunstancias. Sí, pero, y cuando llegan ellos allí, que le llaman los coreanos, ¿no? Les llaman. En efecto, porque todos los inmigrantes que fueron a trabajar a Euskadi sufrieron una discriminación tremenda, eran pobres, vivían en infraviviendas, pisos súper pequeños que tenían que compartir familias enteras, y la gente de allí, aparte de llamarles maquetos, que era como se les llamaban, se llamaban coreanos porque en aquel tiempo las imágenes que salían en la televisión española de la guerra de Corea
los refugiados de la guerra de Corea iban mal vestidos, Sí. iban con pues en vez de llevar maletas llevaban bolsas de Sí, ropa. un hato. Y ese término de los coreanos se difundió para referirse a los que entraban en Euskadi y venían pues de Castilla, de Extremadura o de Andalucía, que no tenían nada y que iban a ganarse el pan, Sí. se los llamaba así. Los coreanos, incluso los manchurianos. Fíjate, yo creo que también otra de los asuntos más complejos y que mejor explica Jesús Gallego en esta novela, en Herencia, es que permitamos entender a todos los personajes, aunque a priori no digamos, pues mira, Sí. esto que hace este procurador carlista Sí. radical, jamás lo voy a entender, pero de alguna manera entiendes por qué lo hace. No voy a decir que lo compartas. Pasa con este chaval zamorano que termina en Sí, Radoneta, sí, pasa con una mujer extremeña que viene desde su pueblo a honrar, por decirlo así, o a ver el cadáver de Franco. ¿Eso te ha costado el que al final podamos entender por qué los personajes hacen lo que hacen, aunque sean cuestiones que están en las antípodas de nuestro pensamiento? Bueno, ese era uno de los objetivos que yo tenía en la novela, porque yo cuando, por ejemplo, me quería poner en la mente de ese procurador carlista, de héroe de la guerra civil, que no quería el cambio, y había que ponerse en la mente de cómo Claro. los que habían ganado la guerra, y en la guerra también habían sufrido, no nos engañemos, Sí, sí. pérdidas familiares importantes, cómo ellos decían, ¿por qué tiene que cambiar España? ¿Por qué si esto lo hemos ganado y hemos sufrido y hemos hecho un país donde se vive bien? Probablemente ellos vivían mejor que otros porque Sí, no sí. en la posición dominante. Pero ¿cómo reaccionaban a por qué vamos a tener que abrirnos a la política de las libertades? Porque va a tener que habernos... Entonces yo hice ese esfuerzo al dibujar al personaje de Jaime para que el lector entienda su comportamiento, Claro. su ideología y su raciocinio, porque yo creo que es muy importante, que es algo que hoy en nuestros días está costando mucho. cuesta porque sí, es ponerse en la cabeza del otro e intentar Sí, entenderlo. así es. Sí, sí. Jesús, que nos ha encantado tenerte por aquí, enhorabuena por el libro y gracias por el libro también, porque es una delicia meterse de esa manera que tú tienes tan tuya de contar las cosas, hacerlo además en una novela histórica y con un tema tan complejo, pero también desmigado como es la transición y lo que pasó. De verdad ha sido una maravilla poder leerlo. Jesús, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, David Chema, un abrazo para todos los oyentes y de verdad un placer haber estado con vosotros. Gracias, hasta luego. Un abrazo. Bueno, seguimos con más recomendaciones, Chema. Vamos a seguir con la historia, pero mucho más atrás en el tiempo, porque este medievalmanía, pero qué maravilla de libro es este. Medievalmanía. Este es para los jóvenes. Sí, para los jóvenes, pero yo diría para cualquier amante. Hoy me siento joven, ¿eh? Pues escúchame, ideal entonces para ti, para cualquier amante de la época medieval. O sea, si te gustan los castillos, todo lo que tenga que ver con el medievo, te va a encantar, ¿no? Está editado por Maeva Young, sus autoras Selma Giuliani y Carol Saturno, y es un libro que está troquelado por dentro, se despliegan almenas, se despliegan, efectivamente, o sea, muy bonito, pero que sobre todo nos cuenta, hay un mapa de Europa de la Edad Media y sobre todo centrado en España para que veamos qué reinos había en la Edad Media en España, ¿no? Y por qué algunas veces cuando se habla de algunos fueros diferentes en España, puedes entender por qué razón de todo eso. Es muy interesante, como digo, Medievalmanía, que son de las mismas autoras que Egiptomanía y Grecomanía. Han hecho de Grecia y han hecho de Egipto. Vale. Y este es del medievo, ¿no? Vale. Páginas web. Pues páginas web. Siguiendo en esto, aunque está en el ámbito de los adolescentes, para mayores y para los amantes de la literatura medieval, medievalistas.es. Es de la Sociedad Española de Estudios Medievales y de verdad que tenéis ahí cantidad de cosas interesantísimas. Y para los jóvenes de la casa, crazybookobsession.blogspot.com. Es un blog literario fantástico, creado y administrado por María Rubio Martínez, donde hay recomendaciones, hay novedades. De verdad es que es fantástico esta página. ¿Y para la semana que viene, Chema? La semana que viene va a estar con nosotros aquí en el estudio Mara Victoria Enviz, que nos va a hablar La muerte de la abeja reina, que finalista del Premio Novela Negra de 2024, BMB, y la verdad es que es fantástica, un thriller. Yo ya he empezado con su lectura y fantástico. Hasta la semana que viene entonces, Chema. Chao, entonces. Llegan las 2 de la tarde, es tiempo de noticias y de información, hora 14 aquí en La SER.